Vamos con las noticias. Hay que recordar que hace algunos días la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la entrada en vigencia del presupuesto de ingresos y egresos estatales del 2026, por lo que queda vigente el plan de gastos del 2025. Es por eso que en esta jornada informativa vamos a iniciar con la postura precisamente de Walter Figueroa. Él es viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, quien explicó la ejecución presupuestaria del 2025, que fue de 90.6%, y cómo se aplicaría ya para este año 2026. Escuchemos a continuación la conferencia que brindaron las autoridades desde muy temprano. Esos 140 mil millones de quetzales precisamente representan no solo la continuidad de la prestación de bienes y servicios, sino también la ampliación de la cobertura, y no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad que puedan redundar en el bienestar tanto social, económico y político de la ciudadanía guatemalteca. En términos del Producto Interno Bruto, tenemos siempre, si comparamos con los segundos años de administración, un salto significativo. En términos de ese producto, tenemos que para el segundo año alcanzamos un 14.8% del PIB. Eso significa de cada quetzal de producción en el país, alrededor de 15 centavos representaron el presupuesto público, muy por encima de lo que se representó en administraciones anteriores. Siguiente, por favor. Como ante la incidencia de la suspensión temporal de la Corte de Constitucionalidad al decreto 27 de 2025, que es el decreto para el presupuesto del ejercicio fiscal de este año, está suspendido temporalmente, y de acuerdo con el artículo 171 de la Constitución Política de la República, tenemos que para el año 2026, siguiente por favor, tenemos un presupuesto principalmente el que dicta el artículo 6 del decreto 36-2024, más las ampliaciones, por ejemplo, del decreto 1-2025 y de los acuerdos gubernativos 20, 21 y 37 del año 2025, lo que en su totalidad alcanza un presupuesto vigente para este ejercicio fiscal de 154.836 millones de quetzales. Ustedes ven en pantalla cómo se está repartiendo en las entidades de la administración central, cómo se reparte este presupuesto. Siguiente, por favor. A nivel de tipo de gasto, tenemos que de esos 154.8 millardos, el funcionamiento son 101.6 millardos. Este funcionamiento es para el pago de nómina, para el pago de insumos estratégicos para la prestación de bienes y servicios, y por supuesto el tema de inversión tendrá alrededor de 32.8 millardos, lo cual correspondería precisamente a la ampliación de la capacidad para la prestación de esos bienes y servicios. Y finalmente tenemos el pago del servicio de la deuda pública, que ronda alrededor de los 20.000 millardos de quetzales, para hacer un total de 154 millardos. Ven ustedes el 65.7 para funcionamiento, el 21.3 para inversión y el 13% para el pago del servicio de la deuda. Siguiente, por favor. ¿Qué brechas tenemos con respecto de este presupuesto de apertura o presupuesto vigente con el que contamos para este ejercicio fiscal? Inicialmente decirles que la brecha que se tiene entre el decreto 27-2025, que es el que está suspendido temporalmente, y el vigente que acabamos de ver, es decir, los 154 millardos, es alrededor de 8.632 millones de quetzales. Eso tanto en la parte de ingresos como en la parte de egresos. Siguiente, por favor. Y ahí
¿Cuáles son las implicaciones de contar con esos 8.632 millones de quetzales más? Fundamentalmente el tema de inversión que se ajusta a un monto del año 2025, cuando todas las entidades tenían programadas nuevos proyectos y, valga la redundancia, nuevos programas de inversión para 2026, los cuales van a tener que esperar hasta que se dé una ampliación presupuestaria, hasta que se permita contar con más recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También la suspensión tiene alguna programación de metas, tanto en la prestación de bienes públicos. Por ejemplo, está el tema, como lo veremos adelante, de la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Está toda la cuestión de la acceso a la electrificación rural con un préstamo que se denomina PAR. También está suspendida temporalmente porque no se cuenta con los espacios presupuestarios para la construcción de la carretera CA9 del tramo Teculután a Mayuelas, lo de la implementación del sistema integrado de administración financiera o finanzas inteligentes, que también es otro préstamo, además del apoyo en el gasto presupuestario de carácter social con el Banco Interamericano de Desarrollo y los recursos del préstamo para rutas para el buen vivir. Esos en este momento no se cuenta con espacio presupuestario, pese que en el Congreso de la República ya está aprobado estos decretos, y eso hace necesario que nos acerquemos al Congreso de la República para trabajar una ampliación presupuestaria, si no de otra manera estaríamos perdiendo precisamente esos recursos para poder implementarlos en el bienestar de la ciudadanía. Además, también se cuenta con otras limitaciones. Me voy a referir a dos entidades públicas de reciente creación, como lo son la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, más conocida como la DIP, y la Superintendencia de Competencia, que con la suspensión temporal del decreto 27 de 2025 para este ejercicio fiscal, de acuerdo con el decreto 36-2026 y sus ampliaciones, no cuentan con presupuesto. Eso significa que la DIP y la Superintendencia de Competencia tienen un presupuesto cero con este presupuesto vigente, lo que también hace necesario, reitero, acercarnos al Congreso de la República para darle vida a una ampliación presupuestaria. Adicionalmente, se tiene también contemplado alguna normativa de transparencia que no está vigente y estaba considerada en el decreto 27 de 2025, por ejemplo, darle estabilidad a el tema del presupuesto abierto, de los informes cuatrimestrales que ya se estaban contemplando como medidas de transparencia desde el gobierno central. Y además también se pierde la conformación, por ejemplo, de la mesa para la atención de los enfermos renales. Y eso hace también necesario que no solo nos acerquemos al Congreso de la República a plantear un nuevo presupuesto en términos cuantitativos, es decir, pasar de esos 154.000 millones de quetzales más ese diferencial de los 8.632 millones de quetzales que les refería, sino también a retomar normativa que estaba incluida en el decreto 27 de 2025, que aporta tanto a la transparencia, tanto a la mejora en la ejecución de recursos públicos, y que pueda proveer de recursos también a entidades que hoy por hoy están totalmente desfinanciadas. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de sus preguntas. Gracias, viceministro. Otro tema que desafortunadamente resaltó
durante esta temporada de Año Nuevo han sido los accidentes de tránsito que ha habido. Cada vida perdida en las carreteras es una tragedia y cada muerte por irresponsabilidad es inaceptable, y vimos demasiadas en el marco de este feriado. Por eso, desde el gobierno hemos estado fortaleciendo las acciones que ayudan a prevenir accidentes y que obligan a las empresas que prestan el servicio de transporte a velar por el cumplimiento de las normas básicas de la prestación de ese servicio, y que hacen una gran diferencia con lo que sucedía antes de que iniciáramos esta administración. Invito al viceministro de Transportes, Fernando Suriano, para que nos dé una actualización de qué es lo que estamos haciendo en el gobierno en esta materia para asegurar, para dar mejores condiciones de seguridad al transporte vial en Guatemala. Viceministro. Presidente, buenos días. Ministra, viceministro, secretaria, periodistas, todos los que nos ven, buenos días, feliz año. Agradeceré la presentación, por favor, la siguiente slide. Acá lo primero importante es la claridad de las acciones que en el caso del Ministerio de Comunicación, a través de sus dos direcciones, que es Provial y la DGT, estamos llevando a cabo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de ustedes nos acompañaron desde el principio cuando empezamos a recuperar la Dirección General de Transporte, donde ninguno de sus unidades funcionaban ni correctamente ni transparentemente. Esa primera fase que ustedes nos acompañaron desde el 2024 y buena parte del 2025, pues va avanzada. Y eso nos permite ya ir focalizando todas aquellas acciones que desde el Ejecutivo, desde la Dirección General de Transporte Provial, debemos y estamos llamados a hacer en el marco de la ley. En ese sentido, ustedes podemos ver acá en esta gráfica el resultado, en la gráfica que está al lado derecho, para ustedes en azul, se duplicó en los 2 años, 2024-2025, el monto de multas que fueron asignadas en carretera respecto a los 2 años anteriores. ¿Qué significa eso? Significa que estamos siendo más focalizadores, que está llegando los inspectores de la DGT, que se están coordinando adecuadamente con Provial y con la PNC cuando corresponde. Eso significa que se está siendo certeros en la aplicación de la norma, y eso implica también que nosotros como gobierno estamos haciendo las inspecciones que corresponden y que la parte privada de los transportistas deben cumplir la norma, si no van a ser sancionados. Cuando estamos viendo en monto, estamos hablando que pasamos de 6 millones a 13 millones. Y eso significa que vamos a seguir incidiendo para que aquellos que no cumplan la norma la cumplan o serán sancionados. Uno de los elementos que lleva la ley del 2016, el reglamento 2019, pero que pocas acciones se habían hecho para poder implementar, es el sistema de reductores de velocidad. Recordemos que una de las formas para poder incidir directamente en el control en carretera es la velocidad en que se va. La posibilidad de poder controlar un autobús o cualquier vehículo de carga pesada es controlar la velocidad. Y en ese sentido, esos últimos años no se había hecho nada. Desde el año 2024, que empezamos a desenmarañar toda la parte legal, se implementan los procesos y las mesas de trabajo coordinadas durante el 2025 que nos permiten decir que hoy, en enero, se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el sistema de limitador de velocidad. ¿Por qué eso es relevante? Y ustedes lo ven en la parte de la derecha abajo, de buses de transporte extraurbano. Solo son 300 buses los que tienen ese sistema limitador. Y es justamente donde se deben de implementar. Diferentes argumentos, diferentes excusas que habían por lo cual no se puede implementar. Sin embargo, hemos hecho las resoluciones correspondientes. Ya el Ministerio de Comunicaciones ya firmó la resolución ministerial que permite hacer las sanciones, y este mes empezaremos a sancionar aquellos buses y aquel transporte pesado que la ley manda que debe tener ese sistema reductor de velocidad. ¿Qué implica eso? Hay más de 100 empresas
privadas autorizadas para poner este sistema. Es decir, no es un monopolio, no son unas pocas empresas, son varias empresas que entre privados pueden acordar qué dispositivo van a poner, que depende de la tecnología que tenga cada bus o transporte de carga. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero hay un dato bien importante. El no contar con este sistema limitador de velocidad sí puede llevar a cancelar. Era la intervención de varios funcionarios abordando diferentes temas. Hablábamos también acerca del presupuesto y también algunos aspectos en el Ministerio de Comunicaciones. Más adelante tendremos, por supuesto, también la intervención del presidente de la República refiriéndose a las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Seguimos con más.